Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 29 de abril del 2020, es miércoles de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Hoy tenemos una memoria obligatoria. Hay que hacerla, fíjense. Es una de las santas más populares de la historia, sin duda. Patrona de Europa, la segunda doctora de la Iglesia, después de Santa Teresa de Jesús. Me refiero a Santa Catalina de Siena, nacida un 25 de marzo de 1347 en Siena. Su familia era una familia modesta, sencilla, los Benincasa, ese era el apellido de ella. Miren, desde muy pequeñita, ella tuvo esta inclinación a la vida de oración, pero realmente era una vida linda hay testimonios preciosos de antes de los 7 años. Fíjense, es una de las primeras grandes místicas de la historia, ¿eh? Y aunque le costó llegar a aprender a escribir, pues sus escritos, sobre todo el diálogo, que es la síntesis de lo que se llama diálogos de la con la Divina Providencia, pero generalmente la gente le dice diálogo nada más, realmente es una obra genial sobre los encuentros con el Señor Jesús. A ella se le debe, en gran parte, el hecho de que los papas, que desde hacía pues ya mucho tiempo estaban viviendo en Aviñón, lejos de Roma, porque Roma era un hervidero, Roma era una ciudad complicadísima, difícil, y entonces los papas, que de hecho durante buena parte del final de la Edad Media, pues fueron viviendo alrededor, o sea, fueron viviendo en otras ciudades alrededor de Roma, pues en este caso, pues se habían alejado hasta la ciudad de Aviñón. Hoy en día eso es Francia, pero tengan presente que en ese momento era propiedad precisamente del Estado Pontificio, era propiedad de la Iglesia. Y es ella la que presiona al Papa Gregorio para que regrese a la ciudad de Roma. Ella va a morir un 29 de abril del año 1380. Muy joven, si se ponen a pensarlo, muy joven. Era de la orden terciaria de la orden de predicadores, del Dominica, pues por lo tanto. Y está, yo no puedo llamarla enterrada, está colocada, si lo quieren ahí, sepultada, si se puede pensar, en Santa María sopra Minerva. Es uno de esos templos lindos y preciosos que están ahí en el centro de la ciudad de Roma, al lado del Panteón. Y bueno, para que vean ustedes, la figura es preponderante, ¿no? Se trata de una mujer extraordinaria, o sea, ya les digo, desposada con el Señor Jesús. O sea, sí, efectivamente tuvo un momento en el que se casó con el Señor Jesús y el Señor Jesús le puso un anillo. Sí, es parte como les diría, de manifestaciones místicas que ella tuvo. Hay que pedirle a Santa Catalina que proteja Europa, que proteja sobre todo a Italia, que está pasando situaciones muy difíciles, no, pero también lógicamente a nuestros demás países hermanos queridos, Francia, España, que le están pasando muy, muy mal, lógicamente por este coronavirus. Y también que proteja a este pueblo nuestro que tanto necesita mantener la fe que ella tenía, la lucha que ella mantuvo por vivir según lo que su vocación era. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. ¿Qué pasó después de que martirizaron a Esteban? Entonces, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 4 cosas, perdónenme, es que es un texto lindo. El mismo día empieza la persecución en contra de la iglesia. Y todos se mueven menos los apóstoles. Interesante, ¿no? O sea, fíjense. Primero era que no hallaban ni para dónde agarrar por el miedo. Ahora, ¿será miedo lo que tienen? No, se han mantenido ahí. Se han mantenido firmes. Y fíjense, van a seguir predicando porque vamos a escuchar más adelante que a Pedro lo van a meter preso. O sea, un montón de elementos que vamos a ver unos versículos más tarde. Entonces quiere decir que mantuvieron la fidelidad. Interesante. Aquellos cobardes no huyeron. Ahí se quedaron. Pudieron haberlos atrapado. Saulo
segundo elemento, hacía estragos en la ciudad. Lo que puede hacer Dios realmente, ¿no? Es extraordinario. De un perseguidor, de un criminal, en el sentido de atacar contra, y puede hacer un gran apóstol. Imagínense, ¿qué puede hacer con usted y conmigo? ¿Ya? Si pudo con Pablo, no va a poder con nosotros. No, padre, que usted y yo somos peor que Pablito. Sí, sí, tienen razón. Bueno, pero el Señor puede, pues. Es cuestión de dejarlo que actúe. Tercero, noten, son los diáconos los que, claro, volvemos al tema, ¿no? Como ellos tenían una visión de apertura más amplia, porque venían de fuera, porque no eran de Jerusalén y todo esto, se mueven, o sea, salen. Felipe no tiene miedo, va a Samaria, a Samaria, a Samaria, por Dios, al lugar de los enemigos, ¿ya? Pero es que eso era el proyecto, ¿no? Desde el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús les dice: serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Los confines del mundo será Roma, y eso es como termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Con Pablo llegando a Roma. Pero fíjense ustedes, ¿quién lo hace? ¿Los apóstoles? No, un diácono de origen griego, Felipe, Filipos, ¿no? Que es un nombre griego, ¿no? Entonces fíjense ustedes, interesante esto. Cuarto, ¿qué pasó con aquella ciudad? Se llenó de alegría. Ay, cuánta falta nos hace eso, ¿verdad? A ver cómo andamos nosotros, apóstoles de este siglo XXI, llenando nuestra ciudad. Ay, no sé, esto está, pero, padre, esto es un desastre, ya no salimos de esta. Qué crisis, Dios mío, nunca nos había pasado en la historia de la humanidad. En serio, ¿qué tanto saben de historia ustedes para decir que nunca nos había pasado esto en la historia de la humanidad? Claro que nos ha pasado, solo que ahora las comunicaciones son mucho más fáciles y eso ha provocado que haya un mayor número de... Además, la población ha crecido mundialmente, la pandemia es mundial, pero vamos, o sea, es decir, venir y ver las cosas, no, nosotros tenemos que llenar de alegría. La alegría que nace del corazón, no por lo que tenemos ni por lo que nos hace falta, sino por lo que somos. ¿Y qué somos? Seguimos. Capítulo 6, toda esta semana. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Versículo, damos un paso atrás otra vez, un versículo antes otra vez, 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. ¿Cómo la palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Ok? Fíjense ustedes, los círculos concéntricos. Volvemos. La manera de Juan, ¿no? O sea, vamos, Juan va haciendo crecer el tema. ¿A dónde llega? La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que crea y vea al Hijo, fíjense, vea y crea. Ver para creer. Santo Tomás, no, cuidado. Es que este ver es el contemplar, tipo Santa Catalina de Siena. Ya les decía que tenemos que ver las cosas que están pasando desde la perspectiva de la cruz, desde la mirada de la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirar con los ojos de Dios nuestra realidad. El que vea al Hijo y crea en Él, ¿qué tendrá? Vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Se está cerrando. No, tenemos mucho más amplio, ¿no? Pero si lo vemos solo con estos versículos, estos 5 versículos, lo entendemos. Yo soy el pan de la vida. ¿Para qué es ese pan de la vida? Para tener la vida eterna, pues. Y que lo resucite en el último día. Y el círculo se amplió. ¿Para qué como el pan de la vida? Para resucitar. Para vivir para siempre. Porque creo, cuando usted y yo comulgamos, y ay, Dios mío, yo sé que con esto yo estoy cometiendo una falta gravísima, y pido 1000 disculpas, no sé cómo. Sí, el sacerdote del cuerpo de Cristo, y usted dice, amén, yo creo que estoy recibiéndolo. Y fíjense, ustedes también tendrían que hacerlo con nosotros en este momento. Ya les digo, yo no voy a volver sobre este tema, no, pero es que es molesto esto que la gente esté señalando como que si no queremos que comulguen, como que si no queremos que vengan a misa, que tenemos los templos cerrados porque aquí no queremos a nadie más que a nosotros mismos. Este Cristo, esta misa, es solo para nosotros los que estamos aquí. Vaya, semejante locura. ¿En qué cabeza cabe eso? Yo no lo logro entender. ¿Qué piensan que somos? ¿Ya? Un atajo de egoístas y nos ordenamos para eso. Para estar transmitiendo en Facebook, en YouTube. ¿Qué es eso? Si no somos artistas, eso no es lo nuestro. Ya, bueno, puede ver que alguno de mis hermanos tenga esos dotes, ¿no? Pero no ese es el tema. Entonces vuelvo.
O sea, nuestra aspiración es esa, ¿ya? Yo soy el pan de la vida, y lo dice claro. Todo el que me da el Padre vendrá a mí, porque su voluntad es que yo no pierda ninguno, hermano. Pero se pierde el que quiere. Así de sencillo, el Señor no nos va a perder porque Él nos tiene agarrados de su mano, pero usted se puede soltar de ella. Por eso cuidado, que este tiempo sea tiempo para madurar. Esta es una oportunidad para crecer, para añorar este pan de vida, para añorar la verdadera vida, la vida eterna. Oremos. Tú, Señor, te has quedado con nosotros, siempre cercano, en las pobres apariencias de un poco de pan y un poco de vino. Yo te alabo, Señor, y te bendigo siempre por tu cercanía, por vivir entre nosotros, porque te haces el encontradizo en la Eucaristía. Tú eres un Dios de encuentro. Tu delicia es vivir con los hijos de los hombres. ¿Qué sería de nosotros sin tu presencia en la Eucaristía? ¿De dónde sacar la fuerza para amar a todos? Tú en la Eucaristía nos prometes la vida para ser vivida, nos ofreces tu camino para ser recorrido, nos gritas tu verdad para ser proclamada. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz miércoles de la tercera semana del tiempo de la Pascua.